¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos podamos volver a encontrar a través de este medio Radio High 104.3 FM, aquí en Tizayuca, eh, Tizayuca Hidalgo. Me da mucho gusto que nos volvamos a encontrar y que podamos juntos escudriñar las Sagradas Escrituras. Vamos ahora para comenzar nuestro estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por todas las bondades que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, gracias por la vida, Señor. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque nos permites todavía estar, Señor. Y sobre todo, Señor, darnos vida, Señor, que es un tiempo maravilloso, Señor, para ponernos a cuentas contigo, Señor, para ponernos a cuenta con aquel o aquella con la que tengamos diferencias, Padre Santo, que tengamos problemas, Padre, que nos amistemos, que nos pongamos a cuenta, Señor, que otorguemos el perdón o bien, Señor, también que pidamos perdón. Padre, gracias te doy en esta tarde y yo te pido, Señor, que tú bendigas a todos y a cada uno, Señor, de mis hermanitos, que como cada lunes, Señor, están ahí preparados, Señor, para escuchar el estudio del día de hoy, así como también, Señor, los amigos y amigas, Padre, que cada lunes, Señor, apartan este tiempo, Señor, para escuchar tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús te pido, Padre, que quites, Señor, que quites todo estorbo, Señor, todo factor distractivo, Señor, que quiera venir a robarnos nuestra atención, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que sea quitado en tu nombre, Señor, y que podamos, Señor, tener una mente, Señor, receptiva, Señor, un corazón abierto, Señor, a tu palabra, que sea tu Espíritu Santo abriendo nuestro entendimiento, destapando, Señor, nuestros oídos, Señor, espirituales para escuchar tu palabra, Señor, para escuchar tu llamado, Padre, que nuestro corazón sea preparado, Señor, para que sea sembrada, Señor, la semilla y dé fruto, Señor, dé fruto al 100 por uno, Padre. Te doy gracias, Señor. Muchas gracias por el privilegio que me das, Señor, de servirte. En el nombre poderoso de Jesús te pido que sea tu Espíritu Santo el que nos lleve, Señor, a toda verdad. En el nombre de Jesús, amén. Pues vamos a continuar con nuestro estudio. La semana pasada nos quedamos en esta parte preciosa, ¿verdad? En el versículo número 3, cuando la palabra de Dios dice en el Salmo 23, dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. La idea es que restaurará mi alma, restaurará nuestra alma, reparará nuestras fuerzas. Esto nos habla de una renovación espiritual profunda, hermanos. Es una renovación que el Señor trae a nuestras vidas cada día hay renovación, cada día hay restauración cuando nosotros estamos de continuo buscando al Señor. Algo que va mucho más allá de un mero alivio. Lo que el Señor trae a nuestras vidas es algo que va más allá de lo físico, del que hoy ha sido a lo mejor, ¿verdad? Un ejemplo, hoy ha sido un día extenuante, ha sido un día pesado, me duele el cuerpo, y el Señor trae descanso a nuestro cuerpo, trae fortaleza, pero todavía la palabra del Señor va más lejos. No se queda únicamente en lo físico, sino además, Él va a lo espiritual, hermanos, restaura nuestra alma, esa alma que muchas veces está dolida, que muchas veces está confundida, que muchas veces, ¿verdad?, se encuentra pasando por circunstancias, difíciles, y repara nuestras fuerzas, repara nuestro esfuerzo de cada día de querer mantenernos en el camino que el Señor ha marcado que sigamos. Y que el reparar esa fuerza interior en nosotros es cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, en nuestro interior, y viene y va renovando, va restaurando, va fortaleciendo, va
fortaleciéndonos cada día para continuar en el camino correcto, en el camino que Dios ha preparado para ti, para mí, hermanos. El profeta Isaías lo expresó de una forma preciosa. Mira lo que dice Isaías 40, del 29 al 31. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate de qué manera tan preciosa lo expresa Isaías. No olvidemos que Isaías estaba siendo inspirado por el Espíritu Santo y que estas palabras que plasmó en esta parte de la Sagrada Escritura nos habla de algo precioso. Dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no lo tiene. Hablando físicamente, el Señor nos esfuerza cada día, nos multiplica nuestras fuerzas, nos descansa, nos da paz para continuar en nuestro camino, porque a veces, hermanos, de verdad que sí, a veces el camino del cristiano, y casi siempre el camino del cristiano es extenuante, porque donde quiera que nos paramos encontramos quien nos ataque. Durante todo nuestro caminar en este mundo vamos a encontrar hostilidad de parte de toda la gente, porque la gente no quiere escuchar la palabra, porque sabe, el ser humano se tapan los oídos porque saben que la palabra de Dios es real y verdadera y que la palabra, al escucharla, trae juicio a sus vidas cuando no están buscando de Dios, cuando están rechazando de Dios. Entonces, el camino para cada uno de nosotros, hermanos, es un camino extenuante, un camino pesado, un camino, lo pudimos ver con nuestro gran Salvador, nuestro precioso Jesús, ¿verdad? Que su andar en esta tierra fue un andar, pues, totalmente hostil para con los demás. Él recibía hostilidad de todo mundo, de todo, hasta de los sumos sacerdotes. Él recibía hostilidad. Y el Señor dijo en su palabra, si me lo hicieron a mí, por supuesto que también lo van a hacer contigo. ¿Por qué? Porque dijo el Señor Jesús, porque por cuanto no soy de este mundo, pues no me querían, no me recibían, porque sabían que la palabra traía juicio a sus vidas, porque les hablaba de que tenían que arrepentirse, de que tenían que volver al Señor. Y cuando tú y yo seguimos los pasos de Jesús y predicamos y les hablamos a las personas, encontramos esa misma hostilidad en el mundo, en todos lados. Gente, ¿verdad? Que predica el evangelio en plazas públicas, pues son golpeados, son escupidos, les arrebatan sus Biblias, les quieren pegar, los insultan, pero ellos continúan dando el mensaje de vida. Estas personas están tan cegadas por el enemigo que no se percatan de que el mensaje que están recibiendo, que están escuchando, es un mensaje que les beneficia, es un mensaje que puede traerles vida, es un mensaje que les trae el perdón de pecados, pero están tan confundidos, tan engañados por el sistema de este mundo que es dominado por Satanás, que no ven más allá. Entonces, obviamente, cuando escuchan la verdad, no quieren escucharla, no quieren oírla, no quieren oír que la vida que están llevando es una vida de pecado, una vida que ofende a Dios, una vida que no los va a llevar a nada bueno. Pero ellos están tan cómodos en esa maldad que no quieren escuchar más. Pero dice que Él nos da fuerzas, aún en medio de toda esta hostilidad, de toda esta agresividad, de todo este odio. Porque cuando hablan las personas que reciben el mensaje y no quieren escucharlo,
hablan con odio, desean acabar con el que está hablando, con el que está predicando la palabra, no desean escucharlos, se burlan de ellos y hablan tantas tonterías. Y dice la palabra que multiplica las fuerzas de aquel que no la tiene. Cuando a veces creemos, ¿verdad? Es que esto, hay quienes llegan a decir, ¿verdad? Híjole, es que esto es bien complicado. Yo creo que mejor aquí, de aquí me voy porque cuando yo andaba en el mundo, cuando no conocía de Cristo, me la pasaba muy bien. Pues sí, se la pasan bien porque cuando andan en el mundo y andan con otros que están igual que ellos, pues obviamente que nadie les dice que está bien. Pero cuando escuchan el mensaje de vida de la palabra de Dios que dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, entonces es ahí cuando ellos entran en conflicto, porque ellos creen que llevan una vida de aparentemente buena y que no le hacen daño a nadie, pero se están haciendo daños a sí mismos. Entonces, el Señor nos da fuerzas, aun cuando a veces queremos tirar la toalla porque encontramos tanta hostilidad, tanta perversidad, tanta maldad en el mundo, que el Señor nos da fuerzas, nos trae paz, nos trae gozo. Y es entonces cuando nos abrazamos a sus promesas, a sus verdades. Y dice también que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aún los jóvenes, hermanos, que están en la plenitud de su vida, ellos también se cansan, no solamente físicamente, sino también espiritualmente, porque a veces, sobre todo cuando son jóvenes, ¿verdad? Que están en un nivel universitario, en un nivel escolar, donde constantemente reciben ofensas de las personas porque creen en el Señor, ellos se cansan también, pero el Señor da fuerzas cuando estamos flaqueando, cuando estamos en un momento crítico de nuestras vidas, el Señor está ahí, el Señor está fortaleciéndonos. Y dice que, pero todos, dice, los que esperan a Jehová, todos los que estamos esperando a nuestro Señor, tendremos nuevas fuerzas. Aun cuando creemos que ya no podemos seguir adelante, que ya no podemos con tanta hostilidad, el Señor nos da nuevas fuerzas y nos levanta, dice, levantarán alas como las águilas, nos remontaremos después de estar prácticamente ya a lo mejor ahí a punto de caer al suelo, el Señor nos da fuerza y nos levanta como a las águilas. Nos levanta, hermanos. Dice ahí, dicen que las águilas, ¿verdad? Las águilas cuando llega un tiempo determinado de su vida, ellas empiezan a restregarse contra el árbol, contra eso, para quitarse todo aquello que les estorba, todo aquel desgaste. Y cuando quedan otra vez limpiecitas, remontan el vuelo. Y así el Señor quita de nosotros todas aquellas impurezas, todas aquellas cosas que están ahí, no permitiéndonos levantar el vuelo. Y el Señor nos levanta, nos da alas como las águilas. Y dice que además dice que correremos, dice, y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. El Señor nos da paz, nos da descanso, aún en el momento difícil. Y qué importante es esto, hermanos, dada nuestra naturaleza caída. No solo necesitamos que el Señor nos alimente cada día, pero desgraciadamente, hermanos, también caemos, también cometemos errores, pecamos y es por eso que necesitamos ser restaurados y renovados una y otra vez. Por eso te decía yo hace un momentito, ¿verdad? Que cada día, todos los días somos renovados, somos restaurados, porque de repente se nos van los pies, de repente tropezamos, de repente flaqueamos. Entonces somos restaurados y renovados diariamente, una y otra vez, cuando estamos en comunión con Él,
cuando buscamos su comunión, cuando nos encontremos así, hermanos, el mejor momento donde podemos encontrar fuerzas, donde podemos encontrar ánimo, donde podemos ser restaurados, donde podemos ser renovados, es entrando en comunión con el Señor. Entrando en comunión con el Señor. Igual que la oveja descarriada es llevada nuevamente de regreso al redil, donde es curada de las heridas que ha sufrido y vuelve a caminar con el rebaño. Así también cada uno de nosotros, hermanos, cuando comenzamos un poco a descarriarnos, viene nuestro pastor maravilloso y nos vuelve con su callado precioso, vuelve a dirigir nuestro camino y nos lleva, nos cura, nos limpia las heridas, nos levanta, nos restaura, nos renueva y vuelve a colocarnos en el redil para continuar junto con ellos adelante. El mismo rey David había experimentado una y otra vez esta obra de restauración de parte de Dios cuando él se había apartado, y pecado. Y esto lo podemos ver, lo podemos constatar en el Salmo 32 y en el Salmo 51. No olvidemos, ¿verdad?, que cuando el Señor escoge a David, hay que recordar que cuando el Señor manda ungir a David, David es un niño todavía, es un adolescente, y el Señor dice, es un hombre conforme a mi corazón. Y aunque él, que lo sabe todo, ya había visto, ¿verdad? Porque el Señor conoce nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Él conocía lo que iba a suceder en la vida de ese muchacho, de ese jovencito que acababan de ungir. Él sabía que más adelante él iba a pecar, que él iba a caer en un terrible pecado de adulterio, y no solamente de adulterio con Betsabé. No solamente hizo eso, sino además fue el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé, de Urías. Entonces, se fue enredando tanto que cometió ese pecado. Pero aunque el Señor ya sabía lo que iba a pasar en la vida de este hombre, también sabía que cuando fuera confrontado por el Señor, él iba a caer de rodillas y se iba a arrepentir. Y eso fue lo que pasó, hermanos. Cuando fue el profeta Natán a confrontarlo, él se arrepiente, se humilla delante de Dios. Por eso dijo el Señor que era un hombre conforme a su corazón, porque sabía que era un hombre que iba a reconocer sus faltas y que iba a tener un comportamiento correcto después. Fue un hombre que se arrepintió de su pecado y que fue restaurado y que fue levantado. Y vemos a un David componiendo, escribiendo hermosos salmos, inspirado obviamente por el Espíritu Santo, pero fueron salmos tan preciosos que hablaban de su condición, que hablaban de su restauración, que hablaba de su arrepentimiento, que hablaban de su perdón. Y que esos mismos salmos hasta el día de hoy nos sirven a ti y a mí para encontrarnos también en ellos. Y como David, nosotros también nos podemos apartar fácilmente de los caminos del Señor, hermanos. No estamos atentos a su dirección. A veces perdemos la vista. Dejamos de ver al Señor y comenzamos a caminar en un camino diferente, en un camino contrario, en un camino alterno. Y entonces dejamos de seguir la dirección del Señor, desobedecemos y entramos en estados de letargo y de indiferencia espiritual, decaemos en nuestra fe, naufraga nuestra fe, perdemos la ilusión por las cosas espirituales, dejamos de leer nuestra Biblia y de orar también. No sentimos ánimo por compartir el evangelio con otras personas, perdemos nuestra paz y nos encontramos en un estado de permanente ansiedad y también nos encontramos malhumorados. Y todos estos síntomas son síntomas
de que necesitamos ser restablecidos urgentemente por el Señor. Cuando tú y yo comencemos a ver en nuestras vidas estos síntomas, hermanos, preocupémonos, o más bien dijera mi pastor, ocupémonos en ello y busquemos de nuestro Señor, vayamos a Él, porque esos son síntomas de enfermedad espiritual. ¿Por qué? Porque como acabo de decirte, ¿verdad? Cuando entramos en un letargo, cuando empezamos así como a que, pues ya todo nos da igual, pues hay que llevarnos la relax. Cuando sentimos indiferencia hacia todo lo espiritual, hacia las cosas de Dios, cuando ya nos da lo mismo ir o no ir a la iglesia, o nos da lo mismo ir o no ir, no ir a la iglesia o escuchar de la palabra o estudiarla. No leemos la palabra de Dios, mucho menos tenemos el deseo de orar. Nos sentimos con falta de ánimo para compartir el evangelio a los demás. No nos sentimos con ánimo. ¿Por qué? Porque pues si nosotros nos sentimos mal, ¿con qué ánimo voy a compartirle algo a alguien que me tiene a mí así? ¿Verdad? Porque eso es a lo que nosotros llegamos, ¿verdad? Esa es la conclusión a la que llegamos. Creemos que todas las cosas, el estudio de la palabra, ir a la iglesia, y cuando empezamos a entrar en esos letargos, creemos que eso es culpa de Dios. Pero no, hermanos, es culpa de nosotros, de nuestra indiferencia a las cosas de Dios. Porque también perdemos nuestra paz, comencemos a estar preocupados por todas las cosas, empezamos a estar inquietos constantemente y entramos en un estado permanente de ansiedad y de mal humor, que todo nos molesta, todo el tiempo, ¿verdad? Hay quien trae cara de limón agrio, ¿verdad? Y dice uno, oye, caray, pero si esta persona es cristiana y asiste a la iglesia y aún dentro de la iglesia tiene cara de enojado, ¿qué es lo que pasa? Pero es a raíz de eso, hermanos, de la indiferencia, de la falta de ánimo, de la falta de búsqueda de Dios. Eso es lo que trae a nuestras vidas esos espacios vacíos de Dios que nos lleva a estar en esos estados con esos síntomas. Y necesitamos, cuando empecemos a detectar uno de estos síntomas, necesitamos inmediatamente buscar ser restaurados, ser restablecidos urgentemente por nuestro Señor. Podemos ver un ejemplo hermoso de cómo el buen pastor, nuestro amado Jesús, llevó a cabo esta restauración en el caso del apóstol Pedro. Y eso es verdad, hermanos. Si has leído esta parte de la Sagrada Escritura de cómo el Señor restauró de una manera maravillosa la vida de Pedro, primeramente durante la última cena le advirtió, ¿te acuerdas? Le advirtió que le iba a negar 3 veces, pero también le dijo que había orado por él para que su fe no faltara. Fíjate, comenzamos con el punto número 1 para Pedro, ¿verdad? Y eso nos sucede también a nosotros, hermanos. No nos escandalicemos con Pedro, porque nosotros también cometemos el mismo error, ¿verdad? Dice que el Señor, durante la última cena, ya lo estudiamos, ¿te acuerdas? Ya estudiamos que durante la última cena el Señor le habló a Pedro, ¿verdad? ¿Te acuerdas que Pedro le decía, no, Señor, yo no te voy a abandonar, si es necesario, yo hasta mi vida pongo por ti? Y entonces el Señor le dice, Pedro, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces, le dijo el Señor. Y además le dijo, pero sabes una cosa, también he orado para que tu fe no falte. Y eso, hermanos, eso llega a suceder también con nosotros. Por eso te decía yo hace un momento, ¿verdad? No nos escandalicemos con Pedro, porque a nosotros también nos sucede, ¿verdad? Nosotros decimos, no, Señor, no, yo nunca voy a negar ay, Pedro lo negó, pero yo nunca voy a negar al Señor. Pero de repente por ahí encontramos a alguien, oye, que tú ya también eres cristiano.
Y entran, la gente entra en esa disyuntiva y, híjole, si le digo que sí, pues ya mañana en la escuela o los amigos me van a empezar a decir cosas o a bromearme o a decirme o a hacer bullying conmigo. ¿Y qué es lo que pasa? No, ¿cómo crees? No, no, me invitaron una vez, pero no. Conozco una jovencita, ¿verdad? Que sus compañeros de escuela le dijeron, oye, ella es cristiana y sus padres son cristianos. Y le decían sus compañeritos de escuela, bueno, compañeros, porque ya estaba en un nivel de preparatoria. Y le preguntaban, ¿verdad? Oye, que tus papás son cristianos y tú también eres cristiana. Y la jovencita dijo, ah, no, mis papás son cristianos, pero yo no le hago esa onda. Y aunque la jovencita asistía todos los domingos a la iglesia y decía que era cristiana, negó su fe. Pero sabes una cosa, hermano, así como con Pedro, el Señor sigue orando por cada uno de nosotros para que nuestra fe no falte y que en el momento difícil el Señor nos dé la fuerza, nos dé la convicción para no negar nuestra fe, porque hay que recordar que dice el Señor que hay de aquel de que lo niegue, ¿verdad? Dice, porque el que me niegue delante de los hombres, dice, yo también lo negaré. Y él dice, yo lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces tengamos mucho cuidado. El segundo punto, después de que Jesús fue arrestado y de que Pedro le había negado 3 veces, sus miradas se cruzaron en el patio del sumo sacerdote. Y no fue una mirada de ira del Señor Jesús hacia Pedro, sino de tierno reproche. Imagínate esa escena, hermano. Cuando Pedro andaba ahí en el patio, ¿verdad? Tratando de ver a Jesús, tratando de ver a su maestro, y que ya había pasado por ese episodio triste, ¿verdad? Cuando escucha el gallo cantar y él entonces empieza a llorar porque recuerda las palabras de Jesús y sigue buscando a su Señor, sigue buscando a Jesús y dice que cuando él fue arrestado, dice que además dice que cuando él iba cruzando en el patio del sumo sacerdote, dice que las miradas de Jesús y de Pedro se cruzaron. Pero la mirada de Jesús no fue una mirada airada y de enojo, reprochándole, sino al contrario, ¿verdad? Fue una tierna mirada que decía, te lo dije. Entonces, el Señor Jesús era maravilloso. Y una vez que Jesús hubo resucitado, tuvo interés especial en que Pedro conociera rápidamente la noticia de que había resucitado el Señor. Y unos días después, Cristo tuvo un encuentro personal con Pedro en el que por 3 veces le dio la oportunidad de manifestar su arrepentimiento y amor. Y a partir de ahí quedó plenamente restaurado. Y esto es verdad, hermanos. Cuando el Señor resucitó y él va caminando y le dice, le habla el Señor Jesús y ahí va detrás del Señor Jesús. Y iba este Juan, ¿verdad? Y voltea a Pedro y le dice, bueno, tú vete, me llamó a mí. Y el Señor le dice, ¿verdad? Bueno, ¿a ti qué? Si yo quiero que él esté hasta que yo regrese, ¿qué te preocupa? Tú ven. Y él se va y empieza a tener el Señor Jesús un diálogo con Pedro. Y entonces Pedro le dice al Señor, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y Pedro le contesta, Señor, tú sabes que te amo. Y siguen caminando y por segunda vez el Señor le vuelve a preguntar, Pedro, ¿me amas? Y Pedro le vuelve a decir, ¿verdad? Señor, tú sabes que te amo. Y en cada una de esas preguntas, en la primera le dijo, cuida las ovejas. En la segunda dijo, cuida del rebaño. Y en la tercera pregunta vuelve a decirle, ¿verdad? Pedro, ¿me amas? Y entonces Pedro le da mucha tristeza y le contesta al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Él sentía
ese peso en su corazón, porque sabía que había negado a su maestro y que él en su interior, ¿verdad? Creía que por eso se lo preguntaba a Jesús, porque creía él en su corazón, en su mente humana, él cavilaba que probablemente el Señor le preguntaba porque le había fallado, lo había negado y que probablemente no lo amaba, pero el Señor sabía que sí lo amaba. Él sabía que sí lo amaba, pero él quería que él reafirmara su amor por Jesús. Entonces, cuando pecamos nos sentimos mal y así se sintió Pedro. Y es entonces cuando el diablo viene a nuestras vidas, hermanos, para llenarnos de vergüenza por lo que hemos hecho y para convencernos de que en ese estado es mejor no ir todavía al Señor. Y sin duda alguna, esta es una de las estrategias más efectivas del enemigo, hermanos. Y eso es verdad. Cuando pecamos, cuando cometemos, cuando le fallamos al Señor ya siendo sus hijos, viene un sentido de vergüenza, de no querernos presentar delante del Señor porque nos sentimos sucios, indignos, porque le fallamos. ¿Y por qué sentimos así? Porque el enemigo se encarga de venirnos a decir, no, ¿cómo? Si tú eres hijo de Dios, ¿cómo entonces hiciste esto? No, ya ni lo busques, ya ni vayas al Señor. Y esa es la mejor estrategia que tiene el enemigo para atacarnos, para que nosotros en lugar de ir al Señor, nos alejemos de Él. Entonces, entendamos esto, hermanos, porque fue lo que le pasó a Pedro. Él se sentía indigno y él decía, pues sí le fallé, se sentía avergonzado delante de su Señor porque le había fallado. Pero sin embargo, el Señor le restauró, le levantó tanto que le dijo que cuidara sus ovejas. Amén. Gloria sea al Señor. El Señor siempre, siempre nos da una grata bienvenida cuando regresamos arrepentidos. Cuando tú y yo reconocemos nuestras faltas, cuando tú y yo reconocemos que le fallamos al Señor y venimos a Él en arrepentimiento, el Señor se goza de vernos arrepentidos delante de su presencia. Él es nuestro sumo sacerdote que siempre está intercediendo por cada uno de nosotros. Cuanto más tiempo retrasamos nuestro regreso al Señor, más terreno gana el adversario en nuestras vidas. Y eso es verdad, hermanos. Te decía yo la semana pasada, Él es nuestro sumo sacerdote. Él es nuestro intercesor delante del Padre. No hay más. No hay más y no me voy a cansar de repetírselos, de decírtelo a ti, amado hermano, amado amigo, que no hay nadie más en quien puedas poner tu confianza, sino solamente en Jesús. Él es quien derramó su sangre para venirnos a salvar, para darte el perdón a ti que no te has arrepentido, para que vengas y te arrepientas y Él te pueda otorgar el perdón, porque solamente a través de su sacrificio recibimos el perdón de pecados. Él es nuestro sumo sacerdote. No hay sacerdotes, no hay hermanos. Incluso, discúlpame que te lo diga, pero incluso el Papa es un hombre pecador que necesita ser salvado por Jesús, necesita ser perdonado. Y así como él hay muchos sacerdotes, una cantidad tremenda. Son hombres que si no se han arrepentido, no recibirán el perdón de pecados. Necesitan de un Salvador. Ellos no pueden perdonar pecados porque son pecadores igual que tú y yo y que necesitan ser salvados. No hay Virgen de Guadalupe, no hay Virgen María, no lo hay. Nadie puede interceder por ti delante del Padre, solamente Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro abogado, Él es nuestro Señor, Él es nuestro Salvador. Él es el único que tiene la autoridad para perdonar pecados, nadie más. Él es el único que puede interceder delante del Padre por ti y por mí. Así de grande y tremendo es su amor y su poder de nuestro Señor.
Y dice aquí en nuestro estudio, ¿verdad? Que cuanto más tiempo retrasemos nuestro regreso al Señor, mientras más tiempo tardemos en reconocer nuestras faltas, en venir al arrepentimiento delante del Señor, mucho más terreno irá ganando el adversario en nuestras vidas, porque Él se encargará de ir introduciendo cosas en nuestra mente, en nuestro corazón, y nos irá alejando cada vez más del camino del Señor. Mira lo que dice Joel 2, del 25 al 26. El enemigo es el adversario de nuestras almas, hermano. Eso tenemos que recordarlo. Acuérdate que te he dicho, y así lo dice la palabra, que el enemigo, que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y cuando tú y yo nos alejamos de la cobertura, del cuidado de Dios y vamos al campo enemigo, estamos dando lugar para que el enemigo nos quiera devorar. Dice la palabra de Dios, y lo hermoso del perdón y la restauración del Señor es que con ellos siempre viven las oportunidades del servicio del Señor. Y eso es verdad, hermanos. Cuando nosotros vamos al Señor y nos arrepentimos de lo que hayamos hecho malo, el Señor nos da nuevas oportunidades, nos perdona, nos da nuevas oportunidades para servirle, hermanos, en cualquier, dice la palabra de Dios que somos un cuerpo. No importa que seamos el dedito más pequeño, el Señor nos da la oportunidad de servirle en el cuerpo de Cristo, en la iglesia. Y el profeta Joel lo expresó de la siguiente manera. Mira, dice Joel 2 del 25 al 26, y yo restituiré los años que comió la oruga y el saltón, el revoltón y la langosta. Mi gran ejército que envié contra vosotros, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Mira lo que aquí nos dice la palabra de Dios en el libro de Joel. Nos está hablando el Señor, dice que Él va a restituir todo lo que el enemigo nos ha robado, todo lo que nos ha quitado, el Señor lo va a restituir, ¿verdad? Nada de, como dice por ahí un canto, ¿verdad? Dice que le va a arrebatar a Satanás. No, nosotros no tenemos nada que arrebatarle a Satanás. El Señor restituye. El Señor restituye todo ese tiempo, todos esos meses, años, días, el tiempo que el enemigo haya estado haciendo estragos en tu vida, el Señor los restituye cuando venimos al Señor. Todo aquello que el enemigo quiso destruir en nuestras vidas y que fue devorando, el Señor lo restituye. Y cuando el Señor nos restituye, dice que comeremos hasta saciarnos y alabaremos el nombre de Jehová nuestro Dios, el cual hace maravillas en cada uno de nosotros y que nunca jamás seremos más avergonzados. Cuando tú y yo venimos con un verdadero arrepentimiento, buscamos al Señor y somos restaurados por el Señor. Somos, nuevamente recibimos el gozo de su amor, el gozo de su salvación en nuestras vidas. Sentimos, por eso dice el salmista, devuélveme el gozo de mi salvación. Cuando tú y yo volvemos a sentir ese gozo de saber que somos salvos, de que hemos sido perdonados, de que hemos sido justificados. Y entonces dice el Señor, cuando tú vuelves de nuevo a ese gozo, entonces alabarás el nombre de Jehová, el nombre de tu Dios, que hace maravillas en tu vida. Aun cuando tú creías que ya no había solución, que ya no podías volver porque ya estabas demasiado sucio, el Señor te limpia y hace maravillas en nuestras vidas. Nos da la oportunidad de servirle, de servir en sus filas. Y si nosotros permanecemos ahí, dice la palabra de Dios, jamás seremos avergonzados.
Jamás, porque sabes una cosa, hermano, cuando tú y yo andamos en el mundo y la gente sabe que tú y yo somos cristianos, somos avergonzados por el mundo, porque no sé si a ti te ha tocado escuchar por ahí, y eso que dice que es cristiano, somos avergonzados por nuestros procederes, por nuestra manera de comportarnos, porque no hay coherencia en lo que hablamos, en lo que decimos y en lo que hacemos. Pero cuando nos arrepentimos y volvemos, entonces tenemos nuestra boca llena de alabanza y diciendo, Señor, gracias, gracias por haber restaurado mi vida, Señor. Y ayúdame, Señor, a no apartarme para no ser jamás avergonzado. Amén. Qué maravillosa es la palabra de Dios, porque toda la palabra de Dios, siempre hay una palabra para cada situación, para el dolor, para el lamento, para la angustia, para los decesos, para todo, hermanos, para todo. El Señor tiene una respuesta para cada circunstancia que tú y yo pasemos. Dice también la palabra de Dios en el mismo versículo, dice, me guiará por senda de justicias por amor de su nombre. Necesitamos ser guiados por el Señor, hermanos. Necesitamos ser guiados por nuestro Señor. En Oriente, ya habíamos hablado del Medio Oriente, ¿verdad? El pastor va siempre delante de las ovejas para cubrir los rodales de hierba más verde y mejor, y el sendero con menos pedruscos. El pastor siempre va adelante viendo, ¿verdad? El campo como está, ¿verdad? Viendo dónde hay hierba verde y donde hay hierba verde mucho mejor, abundante y fresca para sus ovejas. Y también los senderos en donde hay mucha piedra, hay pedruscos. Y aunque la oveja no sabe dónde es llevada, confía en el pastor y le sigue. Dice aquí nuestro estudio algo bien hermoso, ¿verdad? Que aunque la oveja está siendo dirigida, va detrás de su pastor. Y la ovejita nunca sabe hacia dónde va. Únicamente va siguiendo a su pastor. Porque la oveja está segura de que el pastor la está cuidando. De que el pastor la está llevando a un buen lugar. Y nosotros también deberíamos aceptar que necesitamos ser guiados por el Señor. Y sabemos que esto es así porque cuando elegimos nuestros propios caminos, esto termina normalmente por causarnos muchos problemas. ¿A cuántos no nos ha pasado eso, hermanos? Necesitamos ser guiados. Necesitamos entender, necesitamos asimilar cada día de nuestras vidas que necesitamos que nuestro buen pastor nos vaya guiando a esas sendas preciosas, a esos lugares espaciosos, a esos lugares donde hay alimento fresco. Porque creo que tú y yo, muchos, ¿verdad? Hemos pasado por eso, que cuando queremos tomar nuestras propias decisiones y nos creemos que podemos cuidar de nuestras vidas sin ayuda del Señor, terminamos teniendo muchos problemas. Y terminamos a millas y millas del Señor. Porque nos fuimos alejando tanto que cuando ya nos dimos cuenta, pues ya ni siquiera conocemos el camino de regreso. No sabemos cómo regresar. Entonces, nos cuesta aceptar que el sitio de mayor bendición para nosotros es siguiendo a Cristo y siguiéndolo lo más cerca posible y dejándonos guiar por Él. El lugar más seguro es cerca de Él. Él nos va a guiar. Dice aquí su palabra que Él va a confortar nuestra alma y que nos va a guiar por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces, debemos entender, hermanos, que el lugar más seguro y más confiable es estar cerca de Jesús, siguiéndolo para seguirlo a Él y que nos vaya guiando por el camino correcto. Él nos va a guiar por sendas de justicia. Y notemos también que al tratarse de los creyentes, estas sendas
adquieren un sentido moral. Por eso son descritas como de justicia, por sendas de justicia. Está hablando de un sentido moral correcto, de que el Señor quiere que no seamos de moral relajada, sino que nuestra moral esté establecida en la roca que es Jesucristo. Debemos entender con ello que el camino por el que el Señor nos va a llevar siempre es un camino de rectitud moral, de una rectitud como la que Él llevó a cabo en esta tierra y de la que Él es personifica una rectitud preciosa y hermosa. Y esa es la que Él quiere que tú y yo practiquemos. Por eso es que dice que nos guiará por senda de justicia, porque Él siempre nos va a llevar por un sendero de rectitud, un sendero de lo correcto. No solamente de lo bueno, sino de lo correcto, de lo que está bien, de lo que a Dios le agrada, de lo que nos va a llevar a la eternidad con Él. Y dice que lo hace por amor a su nombre. Por amor de su nombre nos recuerda que lo hará para reivindicar el honor de su palabra y lo inmutable de su fidelidad. Que no hay nada que pueda romper o echar por tierra su fidelidad. Él es un hombre, Él es un Dios perfecto y extraordinario, que si Él dijo, Él lo hará. Si Él lo prometió, Él lo cumplirá. Entonces, por amor de su nombre, dice, yo soy Dios y lo que digo, lo cumplo. Y si yo te digo que te voy a llevar por senda de justicia, es porque te voy a llevar por la rectitud. No hay atajos, no hay medias tintas, no podemos estar con un pie aquí y el otro adentro. Dice la palabra de Dios, dice el Señor, dice que Él prefiere que de una vez seamos fríos o de una vez calientes. A Él no le gusta que seamos tibios, porque dice su palabra, porque a los tibios los vomitaré de mi boca. Fíjate qué tremendo. Él quiere que tú y yo seamos de una sola pieza, que caminemos por esas sendas de justicia. No podemos estar con un pie y un pie aquí. O de una vez nos salimos y nos vamos allá a revolcar al mundo y allá nos quedamos, o de una vez nos metemos por completo a las cosas de Dios. Porque si estamos en tibiezas, pues es algo que a Dios no le agrada. Cuando decidimos separarnos de esta senda, nuestras actitudes acarrean vergüenza y deshonor al buen nombre de nuestro pastor. Y eso es verdad, hermanos. Cuando tú y yo comenzamos a separarnos de esas sendas de rectitud, mencionaba a nuestro pastor, ¿verdad? Hay personas cristianas que dan kilos de 900 gramos. Entonces ahí ya no hay rectitud. Hay personas, ¿verdad?, que suben sus precios exorbitadamente y son cristianos. Ahí ya no hay rectitud. Hay personas que incluso hablan maldiciones o dicen 1000 cosas, pero dicen que son cristianos. Y lo único que hacen, dice la palabra de Dios, que por culpa nuestra, por nuestros comportamientos, el evangelio es vituperado. El evangelio, la gente dice, no, mejor me quedo como estoy. Empezamos a dar pie para que la gente vitupere el evangelio, vitupere a nuestro amado Jesucristo, como si Él nos estuviera enseñando esas cosas incorrectas, cuando nosotros somos los desviados, cuando nosotros somos los que hacemos las cosas incorrectas y no queremos escuchar a nuestro Salvador. Pero nuestro testimonio no debe consistir únicamente en una actitud negativa para con el pecado, sino que debemos manifestar sin cesar, tanto a través de nuestras palabras como de nuestros hechos, el exquisito perfume de aquel cuyo nombre es
como un ungüento derramado. Amén, gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Permítanme un momentito, hermanitos. Déjenme buscar una cita. Mira lo que dice Cantares 1:3. Dice, a más del olor de sus suaves ungüentos, tu nombre es como un ungüento derramado, por eso las doncellas te aman. Mira lo que habla aquí la palabra de Dios acerca de nuestro Señor Jesús. Dice que su nombre es como un ungüento derramado. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos llene, nos inunde y empezamos a tener un testimonio que va de acuerdo a lo que el Señor Jesús espera de nosotros, entonces despedimos ese aroma de Jesús, porque su nombre es como un ungüento derramado en nuestras vidas y nosotros despedimos ese olor. Bendito sea su nombre. Amén. Y dice también, ¿verdad? En el versículo número 4, aunque ande en valle de sombra de muerte. Fíjate lo que dice aquí su palabra. Este versículo ha sido cantado por muchos creyentes en su lecho de muerte y les han ayudado a transformar el oscuro valle en claro día. Y eso es verdad, hermanos. Las situaciones oscuras de la vida por las que se pasan. Pero notemos que el salmista no solo piensa en el momento de la muerte, lo que está diciendo es que aún en la circunstancia más sombría de nuestras vidas, que sin duda es la muerte, ¿verdad? Es el momento más crítico, ¿verdad? Por el que todos vamos a pasar, pero que de todos modos es un momento al que vamos a llegar y que además es pues un momento difícil, aunque allí es cuando debemos de tener la plena confianza que es el mismo Dios quien va a iluminar nuestro camino durante toda nuestra vida y que también lo hará en esas circunstancias extremas. Entonces, cuando dice aquí, aunque ande en valle de sombra de muerte, pues es un versículo, hermanos, que cuando las personas y los creyentes, ¿verdad? Están en ese momento que está por expirar, ¿verdad? El último aliento de su vida, pues les es recitado este texto, ¿verdad? Cuando ellos a lo mejor ya no pueden expresarlo, o incluso ellos, ¿verdad? Lo llegan a expresar. Pero que además, no solamente pues se piensa en ese momento de la muerte. Hay que pensar que en cualquier circunstancia sombría de nuestra vida, ¿verdad? Podemos estar pasando, no sé, a lo mejor por una enfermedad incurable, a lo mejor por un momento donde a lo mejor un familiar, un amigo, no sé, cercano a nosotros, ¿verdad? Un amigo cercano, amiga cercana o un familiar, pues esté desahuciado y esté muriendo. Y son momentos sombríos, momentos tristes donde nos encontramos en circunstancias en las cuales estamos sufriendo, estamos tristes y que de alguna manera se le puede llamar, ¿verdad? Una circunstancia sombría en nuestras vidas y que incluso cuando es por la muerte, podemos tener la confianza, ¿verdad? Podemos tener esa confianza en que nuestro amado Dios, nuestro Dios precioso que durante nuestra vida nos llevó por un camino, por un sendero iluminado y que nos ayudó a que no nos desviáramos ni a derecha ni a izquierda, sino que camináramos en dirección a Él, también lo hará en ese momento de incluso de la muerte o en ese momento en el que estamos pasando por una circunstancia difícil. El Señor también nos va a dar la luz suficiente para iluminarnos y ir por el camino correcto. Y sobre todo si es en el momento de la muerte, sabemos que al cerrar nuestros ojos nos estaremos gozando con Él.
abriremos nuestros ojos nuevamente para estar con Él una eternidad. Porque lo cierto es que todos nosotros atravesamos situaciones oscuras y peligrosas, hermanos, todos, absolutamente todos. Y si alguien te ha dicho que el venir al evangelio, eso te va a llevar por un camino de rosas y para verlo todo maravilloso, no, hermanos. La vida del cristiano, el camino del cristiano está lleno también de situaciones oscuras y peligrosas en nuestras vidas y en las que necesitamos de la protección y el ánimo del Señor. Porque vamos a pasar por muchas circunstancias, pero aquí lo maravilloso es que no vamos a estar solos, que el Señor va con nosotros y que Él nos va a cuidar aún cuando pasemos por ese valle sombrío, por ese valle de la muerte, por esas circunstancias, por esas tribulaciones difíciles, el Señor va a estar con nosotros. Y como ovejas, estamos siempre expuestas, como ovejas de nuestro amado pastor, estamos siendo expuestas a múltiples peligros, ya sea por animales salvajes o por ladrones que se lanzan sobre el rebaño. Y eso es cierto, hermanos. Vamos a encontrar animales salvajes que van a querer devorar nuestra fe, nuestro ánimo, todo, porque el enemigo siempre va a estar ahí acechándonos. O por ladrones que se lanzan sobre el rebaño. Van a haber falsos maestros que, si no estamos bien documentados en la palabra, se irán lanzando sobre el rebaño y lo harán menguar. Y harán esos ladrones que muchos desistan de su fe. Pero a pesar de nuestra debilidad, podemos exclamar como el apóstol Pablo exclamó. Mira lo que dice en Romanos 8, 36 al 37. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros podemos hacer nuestras, ¿verdad? Estas palabras y también, ¿verdad? Saber, como dijo Pablo, ¿verdad? Por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Por causa de ti, Señor, somos vituperados todo el tiempo. Somos contados como ovejas para el matadero. Pero antes que todas estas cosas, no importa por lo que pasemos, debemos de decir igual que Pablo, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y se entregó a sí mismo por cada uno de nosotros. Los primeros cristianos que vivieron en medio de la sociedad pagana y hostil encontraron fuerzas y ánimos en Cristo como el pastor. La figura del pastor con la oveja sobre los hombros representando a Cristo se encuentra con frecuencia en las catacumbas y en las tumbas de los cristianos de los primeros tiempos. Entonces, hermanos, la iglesia primitiva, los apóstoles, no estaban mejor que nosotros. Ellos también pasaron por mucha hostilidad, por muchas sociedades paganas que se multiplicaban y que trataban todas esas sociedades paganas de apagar el evangelio, de atacarlo, de querer destruirlo, y encontraban mucha hostilidad de todos aquellos seguidores de ese tiempo, ¿verdad? De esa sociedad pagana. Pero ellos, y así nosotros debemos hacer también, ¿verdad? No importa lo hostil que sea este mundo, ¿verdad? Por el cual estamos transitando, debemos de encontrar fuerzas y ánimo en nuestro Salvador, en Cristo, que es nuestro precioso pastor y que nos dijo, ¿verdad? Al principio de este estudio, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él no nos va a dejar solos. Él está constantemente con nosotros cuando nosotros le estamos buscando de continuo. No nos alejemos, amados hermanitos. Yo creo que hasta aquí nos quedamos y continuamos la próxima semana. Vamos a orar para
para terminar este estudio. Padre bendito, Señor Dios que estás en el cielo. Padre, te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por este hermoso salmo, Padre. Gracias, porque es, Señor, agua fresca, Señor. Agua fresca, Señor. Un precioso, Señor, descanso en ti, Padre de la gloria. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque a través de este salmo, Señor, tenemos la confianza, Padre, de que tú eres nuestro buen pastor, Señor, y que tú diste la vida por cada uno de nosotros, Señor, y que no nos va a dejar, Señor, que tú siempre nos vas a conducir, Señor, por sendas de justicia, Señor, que tú siempre nos vas a llevar por la rectitud moral, Señor, por tus principios morales, Señor. Gracias, Padre Santo. Te doy muchas gracias por la vida de mis hermanitos, Señor, por la vida de los amigos y amigas que se siguen conectando, Señor, para escuchar estos mensajes, Señor, estos estudios, a través de Radio Jaí 104.3 FM aquí en Tizayuca, Hidalgo, o bien a través de las redes sociales, Señor, por YouTube, por Facebook. Padre, te doy gracias, Señor, por estos medios de comunicación, Señor, por los cuales, Señor, se difunde tu bendita palabra, Señor. Gracias, Señor. Muchas, muchas gracias, Señor. Te doy gracias por el pastor Héctor Islas y su esposa Gisela, Padre, quienes están a cargo, Señor, de esta radiodifusora, Padre. Yo te pido que tú, Señor, le sigas dando sabiduría, Señor, entendimiento, para administrar de manera correcta, de manera sabia, Señor, este instrumento, Señor, esta herramienta que tú has puesto en sus manos para difundir el evangelio. Padre, te doy gracias, Señor, y te pido, Señor, bendición, Señor, para todos y cada uno de los que participamos en esta estación de radio, Señor, entre los cuales me encuentro yo también, Señor, estudiando, Señor, propagando tu palabra, Señor. Llénanos todos los días, Señor, de tu bendito Espíritu para que hablemos conforme a lo que está escrito en tu palabra, Señor. Padre, te pido por mi pastor, Doroteo Rivera Zarza, Señor, y su esposita, Adriana Herrera Ortiz, Señor. Bendice sus vidas, Señor. Guárdales, protégeles, Señor. Dale sabiduría, entendimiento, Señor, para seguir escuchando tu bendita voz, Señor. Gracias te doy en el nombre de Jesús por el honor, el privilegio que me das de servirte, Señor. Muchas gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Pues me despido de ustedes, amados hermanitos, no sin antes invitarlos a la comunidad de Fe Dios es Fiel en calle Bronce, lote número 1, en la colonia Joyas de Tizayuca. Allí estamos todos los domingos a las 11:30 de la mañana, gozándonos en el Señor. Me gustaría mucho verte por ahí. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, te mando un abrazo fuerte, 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 con mucho cariño y respeto. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Mientras tanto, que el Señor les guarde. Bendiciones.